Vayan conmigo al libro de Mateos capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Ya mismo lo vamos a leer. Vamos a orar primero y luego les digo el título del mensaje de hoy, que está muy relacionado con el devocional de hoy. Porque Dios es así. Soberano Señor de los cielos y de la tierra, estamos delante de ti, suplicando que tú, a medida que tus palabras son habladas, las pongas como un sello en nuestros corazones. Inclina, oh Dios, nuestros corazones a ti. Y que nuestras manos y nuestros pies y nuestra boca y todo lo que tú por gracia nos has concedido sea usado para reverenciarte y temerte y seguirte por todo el camino que tú has hablado y has trazado para nosotros. Ordena nuestras palabras, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras pisadas, así como un día miraste al vacío y al caos y hablaste orden y se hizo la luz. Y las estrellas, el cosmos, la tierra, las bestias del campo, los seres humanos, y vino a ser todo ser viviente por tu palabra. Habla, Señor, a la confusión, habla a la indiferencia, y permite que nuestras mentes y corazones atiendan a ti en este día y reciban oídos para oír, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy, escúchelo bien: no todo amor es bendecido por Dios. Grábelo. La hermana en su devocional nos hace un llamado a amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Ese amor es agradable a Dios. Pero no todo amor es bendecido por Dios. Vivimos en una generación que convirtió la siguiente frase en un credo: amor es amor. Lo importante es amar. ¿Han escuchado eso? Amor es amor. Lo importante es amar. Y la generación maligna y perversa está usando esa expresión para desviarse del verdadero amor y del sentido del amor. Dios nunca dijo eso. La pregunta del cielo, la pregunta de Dios para ti es: ¿a quién amas? ¿Es esa la pregunta? ¿Es eso solamente? ¿Qué lugar ocupa el amor o ese amor en tu corazón? Y si ese amor que tú dices tener te acerca a Dios o te aleja de Dios. Esa es la pregunta. El amor que tú tienes, ¿te tiene de espalda a Dios o te tiene caminando delante de la presencia del Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37, las escrituras dicen, y leo:
el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso les digo, presten atención mientras Dios nos continúa hablando en esta mañana. No todo amor tiene la aprobación de Dios. Hay amores que edifican y hay amores que destruyen. Escucha si tienes oídos para oír. Hay amores que conducen a la vida y hay amores que, aunque parezcan sinceros, terminan llevando a una muerte espiritual permanente. Porque no todo lo que el corazón desea fue diseñado por Dios. Escucha, iglesia, amigo que me escuchas por las redes o me escucharás por las redes, el que tenga oído para oír, oiga. No todo amor, no todo lo que el corazón desea fue diseñado por Dios. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que distorsiona. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice en su palabra, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios nos conoce. Dios sabe lo que el corazón es capaz de hacer. Y Dios sabe lo que tu corazón piensa y siente. El corazón puede enamorarse de aquello que terminará destruyéndolo. Escuche bien, el corazón puede ser engañoso y perverso y suele enamorarse de cosas que terminan destruyéndolo. Hay, por ejemplo, quienes aman el dinero más que Dios. La Escritura no dice que el dinero sea malo. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso lo dice en Primera de Timoteo 6:10. Por dinero, muchos abandonan sus familias. Por dinero, muchos venden su integridad. Por dinero, muchos traicionan a sus amigos. Por dinero, muchos dejan de congregarse. Vienen y piden la bendición de Dios, o un trabajo, o un empleo, o una empresa. Y luego se olvidan del Dios que lo concedió y adoran lo que se supone que fuera una bendición, amando más las criaturas y las cosas de este mundo que al Creador. Por dinero, muchos negocian su conciencia. El dinero, como dicen por ahí, es un excelente siervo, pero un terrible Dios. Escucha bien, el dinero es un excelente siervo, sirve para muchas cosas,
pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y todo aquello que en tu vida ocupa el lugar de Dios termina esclavizándote. ¿Sabes? Muchos han vendido su alma por unas pocas piezas de plata. Y no son diferentes a Judas, quien vendió al Señor Jesucristo. Hay quienes aman el pecado. Por eso les digo, no todo amor es bendecido por Dios. Jesús dijo en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Note, porque sus obras eran malas. ¿Amas tú la oscuridad? ¿Amas el pecado? ¿Amas la perversión? ¿Amas la distorsión? Hay personas que no solo tienen el pecado como una práctica, hay personas que defienden sus pecados, hacen apologética, hacen defensa y se justifican de sus pecados. Hay personas que justifican y dan razones para seguir pecados. Hay personas que celebran el pecado. Hay personas que celebran el pecado de otras personas y aplauden cuando viven de espaldas a Dios. Y unos a otros se animan a continuar a pecar. ¿Sabes? El pecado te destruirá. Muchos se ofenden cuando alguien se acerca y le habla la verdad de su pecado. Muchos se ofenden. ¿Y por qué hablas de mí así? Se molestan cuando son corregidos y cuando se les llama la atención. El pecado promete libertad, pero ¿sabes? El pecado termina produciendo cadenas. Escucha bien, el pecado te promete libertad, pero no es otra cosa que cadenas. Por eso el apóstol en una de sus cartas dice que oremos para ver si Dios le concede que sean liberados de las cadenas a las cuales están sujetos. Cadenas de iniquidad, cadenas satánicas que te separan de Dios. Amados, el pecado promete placer, pero terminará dejando culpa. Promete satisfacción, pero terminará vaciando tu alma. El diablo siempre muestra el placer del pecado cuando nos tienta, pero nunca te muestra la factura. Escucha, amigo que estás aquí, el pecado y el diablo siempre mostrarán el placer del pecado, pero nunca te mostrarán la factura. Y la paga del pecado es muerte. Es separación eterna del Dios y de la vida. Es serio. Por eso nos exhortamos los unos a los otros, mientras que aquel día se acerca, no sea que seamos endurecidos por el engaño del pecado. Hay quienes aman relaciones
o prácticas que contradicen el diseño de Dios. Ese es el tercer punto. Ya hemos hablado de los que aman el dinero, los que aman el pecado, los que aman relaciones o prácticas que contradicen el diseño de Dios. Mire, la Biblia enseña que Dios nos ama profundamente. Enseña que sus delicias son con los hijos de los hombres. Pero también enseña que Dios está llamando a los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él antes de que sea demasiado tarde. Sí, amados. También enseña un diseño para la sexualidad. Un diseño que está dentro de un pacto. El pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede? Los que no temen a Dios y desplazan a Dios de sus corazones, comienzan a tener prácticas ajenas al diseño de Dios, porque ponen su mirada en las cosas temporales antes que Dios. Y sucede lo que dice la Biblia en Romanos 1, 26, 27, y leo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué hace Dios cuando la persona hace caso omiso de sus palabras? Él te entrega a tu maldad como parte de un juicio que vendrá sobre tu vida. Escúchalo, escúchalo. Por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, hay un juicio de Dios. Lo que estamos viendo en la sociedad es parte del juicio para que se destruya. Lo dice allí claramente. ¿Verdad que va en aumento? La gente quiere normalizar el pecado. Pero ¿qué sucede cuando la sociedad termine pudriéndose y la sal se vuelve insípida? ¿Qué viene? ¿Qué queda? ¿Qué queda? El juicio. Amados, el apóstol Pablo habla a la iglesia que está en Corinto y les dice en el capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos? ¿Qué es injusticia? La injusticia es aquello que se desvía del camino de la rectitud y de la justicia. La justicia es lo que Dios dice que es bueno y que es conforme a su naturaleza. Y aquello que te aparta y te aleja de Dios es injusticia. Y continúa diciendo una lista de injusticias que no te permitirán heredar el reino de Dios. No erréis. Dios le está diciendo por medio del apóstol, no te creas, no te equivoques, no te confundas. Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice. Él está diciendo, no pienses que si estás practicando estas cosas tú heredarás. Pero no se acaba ahí el versículo. Eso él se le está diciendo a la iglesia en Corinto, que todos ellos en un momento dado, en el pasado, practicaron esas cosas, pero fueron liberados, fueron santificados, fueron separados, no para seguir viviendo en el pecado, sino para ¿quién? Para Dios. Y por eso dice, y esto erais algunos. O sea, algunos de los que están en la iglesia de Corintios practicaban todas esas cosas, hasta echarse con varones, fornicaciones, adulterios, todas esas cosas. Ellos lo practicaban. Pero dice, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, separados. Ya habéis sido justificados. La relación de condenación que tenía, te sacaron de ahí, te pusieron en la mesa de los justos. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el mismísimo Espíritu de Dios aplicó el efecto de lo ganado por Cristo a tu vida. No para vivir más en el pecado, sino para vivir en vida nueva. Aleluya. En esta palabra que leímos, no tan solo se señala a un grupo de personas, a un grupo específico y a otros no. En esta palabra se confronta todo pecado. ¿Lo notan? Todo pecado. Se habla del orgullo. Sí, porque el orgullo, la gente piensa que no es nada malo, pero el orgullo te deja vacío de Dios. Se habla de la inmoralidad. La inmoralidad te lleva a fornicar y adulterar en el templo de Dios o con el templo de Dios, que es tu cuerpo. Te habla del adulterio, de la mentira, de la avaricia, un amor desmedido por las cosas de este mundo. Te habla de la idolatría y mucho más. Y la pregunta no es ¿qué deseo o qué siento? Note, la pregunta no es ¿qué deseo o qué siento? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a rendir todos mis deseos y mis sentimientos a Cristo? ¿Vieron? Estoy dispuesto a rendir todos mis deseos y mis sentimientos a Cristo. Porque seguir a Jesús implica que Él transforme nuestra vida. No que nosotros transformemos su palabra. Voy a repetir. Seguir a Jesús implica que Él transforme nuestra vida. No que nosotros transformemos su palabra. Hay quienes tergiversan las escrituras para poder seguir practicando aquello que ofende a Dios. Lo justifican, lo defienden y lo celebran. Hay quienes aman los ídolos. Por eso les estoy diciendo, no todo amor es bendecido por Dios. El apóstol Juan en su carta termina diciendo, huid de los ídolos. Y antepone eso a amar
a Dios. ¿Cómo huimos de los ídolos? Amando a Dios. No todos los ídolos tienen forma de estatua. Hay quienes adoran el éxito. Hay quienes adoran la fama y la gloria de este mundo. Hay quienes aman otra relación que la que Dios le entregó. Hay quienes aman sus ministerios por encima del Dios que lo dio. Y se preocupan más por su reputación que por su carácter con Dios. Hay quienes aman su imagen y su apariencia y le dedican más a su imagen y más tiempo que a Dios. Gastan más en su propia imagen y en su propio cuerpo que en Dios. Hay quienes aman a un político en particular. Hay quienes aman a un partido político en particular por encima de Dios. Hay quien ama el reconocimiento. Quiero darte un examen para que evalúes lo que tú amas. Escucha bien, iglesia, y amigo que me escuchas o escucharás a través de las redes. Escucha bien y evalúa tu corazón. Todo aquello que no puedes perder sin perder tu paz, probablemente ya se convirtió en tu Dios. Voy a repetirlo. Todo aquello que no puedes perder sin perder tu paz, probablemente ya se convirtió en tu Dios. Esto puede ser desde tu familia, hasta tus posesiones, hasta tu precioso tiempo que te lo dio Dios, hasta tu hermosura. Porque Dios debe ser tu paz. Dios debe ser tu paz. Pero si hay otra cosa en el lugar de Dios en tu vida, there will be no peace. No habrá paz. Porque no hay paz para los que ponen a Dios a la espalda y ponen el hierro de su ídolo delante de sí. El que tenga oídos para oír, oiga. Este es el tipo de predicación que no tiene muchos amenes y que muchas iglesias no aprecian y que ni se atreven a hablar por miedo a que la gente corra y huya para recibir palabra de aquellos que rascan el oído de los ignorantes. Pero uno que habla de parte de Dios y delante de Dios es puesto para anunciar al pueblo su rebelión y a Israel su pecado, para que se vuelvan a Dios y abandonen las tinieblas y corran a la luz, huyan de la ira que vendrá y corran a las puertas de la casa del Padre.
Amados, Dios jamás compartirá su gloria con un ídolo. Jamás compartirá su gloria con un ídolo. Huyan, huyan de los ídolos. Hay quienes aman la religión humana con sus conceptos y voluntad humana. Hay quienes aman esto más que la verdadera religión. La verdadera religión, la del cielo, la de Cristo. ¿Sabes? En los tiempos bíblicos había un grupo de religiosos que amaban sus conceptos de lo que ellos entendían. Amaban sus costumbres. Sabían mucho de la Biblia. Sabían mucho de las Escrituras. Pero no conocían al autor. No escucharon a Moisés. Ni tampoco tuvieron la fe de Abraham. Pero tenían conocimiento. Y Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra con la boca, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y fíjense que él estaba citando la escritura antigua. Parece que desde antaño el pueblo no había cambiado su corazón. Te pregunto y te digo, amigo que estás viviendo en este tiempo presente, tú puedes cantar, sí. Tú puedes predicar, yo puedo predicar. Tú puedes servir. Tú puedes ofrendar y diezmar, porque la gente pone su corazón en esas cosas. Tú puedes liderar y aún así tener un corazón lejos de Dios. ¿Sabías? Estos líderes religiosos muestran que ellos podían hacer todo eso y tener su corazón lejos de Dios. Así que las cosas que son apariencia externa no dicen lo que hay en el corazón. La religión humana cambia costumbres, como la religión de los fariseos. Pero la religión de Jesucristo, porque la palabra religión significa volver a unir, religar. Pero la religión de Jesucristo cambia naturalezas. ¿Vieron la diferencia? La religión humana cambia costumbres. La religión de Jesucristo, que es Jesucristo mismo, porque a este envió el Padre para volvernos a Él, cambia naturalezas. No podemos ser los mismos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Hay quienes se aman más a sí mismos que a Dios. La Biblia habla de la generación de los últimos tiempos. Una generación que son amadores de sí mismos más que de Dios. Vivimos en la generación del haz lo que te haga feliz. Escucha bien, vivimos en la generación que dice, haz lo que te haga feliz. Pero Jesús nunca dijo eso. Él dijo, y leo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Vieron? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando los hermanos estén dando devocionales en la iglesia y cuando Dios nos esté hablando por medio de su palabra, preste atención. El reino, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el reino? El reino comienza donde termina tu ego. Donde termina mi ego. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Ustedes creen que esto viene de mí? ¿Ustedes creen que esto es palabra mía? ¿Ustedes no creen que este mensaje me golpea en el centro del ego? El reino comienza donde termina tu ego y donde termina mi ego. Mientras el yo siga sentado en el trono del corazón, Cristo no será verdaderamente tu rey. Repito, mientras el yo siga sentado en el trono de tu corazón, Cristo no será verdaderamente tu rey. Hay quienes aman el mundo más que la eternidad. ¿Sí? De Demas, Pablo dijo, Demas me ha abandonado amando el mundo. El apóstol Juan nos exhorta y nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. La aprobación de la cultura y de la gente que te rodea dura unos días, pocos días. Los que hoy te llaman bendito, mañana cantarán a gritos, crucifícale. Así es el mundo de traicionero. Y tú estás poniendo tus esperanzas en las cosas que pasarán y que no podrás retener. Pero la aprobación de Dios, la aprobación de Dios permanece para siempre.
para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque para siempre permanece su palabra en los cielos. Porque Él tiene en los cielos su trono. Y todo lo que ha querido, ha hecho. Muchos prefieren perder la comunión con Dios antes que perder los aplausos de la gente. Pero Jesús preguntó en Mateo 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará? ¿Sabes? No existe negocio más caro que cambiar la eternidad por un placer momentáneo. Escucha, no existe negocio más caro que cambiar la eternidad por un placer momentáneo. Los que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero terminar hablando acerca de la paga de amar el mal. Esa es mi conclusión. Quiero hablarte acerca de la paga de amar el mal, del salario del pecado. Toda decisión tiene una consecuencia. Einstein decía, toda acción conlleva consigo una reacción en la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Toda acción conlleva consigo una reacción en la misma magnitud, pero en dirección opuesta. O sea, todo amor desordenado produce una cosecha. Escuche, todo amor desordenado produce una cosecha. Por eso no todo amor es bendecido por Dios. El amor al dinero produce esclavitud. El amor al pecado endurece el corazón. Tanto es así que puedes aplastar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tus compañeros, y tu corazón se endurece por el pecado. Hay cosecha. Y sabes, siempre la cosecha será más que lo que sembró. Porque tu pecado te alcanzará. Pero también te alcanzará la justicia. El amor al orgullo precede a la caída. Porque antes del quebrantamiento, ¿qué viene?
el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El amor al mundo enfría la fe. La Biblia dice que en los postreros días, y lo mencionó la hermana, el amor de muchos se enfriará. Y ya sabes por qué se enfriará. Por un desmedido amor por las cosas de este mundo. Porque en vez de amar a Dios y darle gloria, amaste las cosas de este mundo y las convertiste en el tropiezo y en el ídolo de tu corazón. El amor a los ídolos desplaza a Dios del primer lugar. Lo pone a competir con dioses falsos. Cuando Dios en el corazón no debe tener competencia. Pues está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando una persona insiste en amar aquello que Dios le pide abandonar, ¿no es Dios quien se aleja primero? Es el ser humano quien, amando el mundo y el pecado, ha endurecido su corazón y se aparta de la fuente de la vida. Construyen para sí cisternas rotas, pozos rotos que no retienen agua, y se olvidaron de la fuente de agua de vida. Y trocaron su gloria. Ya no hay gloria y cabot. Hoy la Biblia advierte con claridad. Y nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto, amigos míos, no es una amenaza, es una advertencia. Es una advertencia. Es una descripción de los hechos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que éste fuera salvo por él. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Estas son mis palabras? Dios, amigo que me escuchas, no quiere destruirte. Quiere salvarte antes de que aquello que amas termine destruyéndote. Escucha, Dios no quiere destruirte, Él quiere salvarte antes de que aquello que amas termine destruyéndote. Hoy el Señor sigue llamando al arrepentimiento.
Todavía las puertas de la gracia no se han cerrado. Todavía la sangre tiene valor ante el trono. Todavía hay restauración. Pero no confundas el amor de Dios con aprobación por el pecado. No confundas el amor de Dios con aprobación por el pecado. Que tal cosa no suceda. Cristo ama al hombre lo suficiente como para recibirlo, perdonarlo y transformarlo. No todo amor es bendecido por Dios. Solo es bendecido el amor que nace de la verdad. La fe, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo es bendecido el amor que nace de la verdad, que permanece, escucha, permaneced en mi amor. Dice el Señor, permanecer en mí y yo en vosotros. Solo es bendecido el amor que permanece en la verdad. Solo es bendecido el amor que conduce a la vida eterna. Ninguna mentira procede de la verdad. Graba esto en la tabla de tu corazón. Átala a tu cuello y vivirás. Desecha los consejos del Señor y morirás. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Soberano Señor, tu palabra ha sido entregada. Danos un corazón para ti, un corazón que te tema, un corazón que te ame. Un corazón que te desee, que te anhele más que a sí mismo. Enséñanos a amarte y a preferirte por encima de todo y a desechar los amores adúlteros de nuestro corazón. Enséñanos a serte fiel. Que seamos fieles, que andemos en la verdad, que andemos en Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, responde a nuestro ruego. Amén.